Los gobiernos tienen que desaparecer tarde o temprano cuando los seres humanos estemos listos para convivir como se debe, ¿no es cierto? Eso ya no podemos seguir así, sobre todo si nos damos cuenta que nos están metiendo el dedo. Dentro de los cambios y las transformaciones que se anuncian que van a suceder, pues se va a caer la economía, la política y la religión. Y ya creo que está prácticamente... Ya está pasando. Ya está la crisis ¿no? económica que se dio hace 2000... ¿Qué? ¿Hace cuánto fue? Y tú sabes que todo eso fue creado, ¿no? Es artificial. Sí, o sea, la bolsa de valores, que cayó la Dow, que cayó la ni sé cuánto, que estamos hecho pedazos con el precio. Lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el planeta Tierra, increíble. Pero también son fuerzas que eventualmente van a decaer. No hay imperio que dure 100 años, como se dice, ¿no? Y en los próximos años van a haber grandes descubrimientos arqueológicos, desembarce de información y manifestaciones de las religiones. Es que cada vez hay más gente que está dispuesta a saltar esa información. Y gente como nosotros que está trabajando justamente por revelar todo este conocimiento. Y no solo nosotros, sino muchos otros grupos que están trabajando por la luz y para que la humanidad cambie. Así es. Una gran transformación. Así es que necesitamos dedicarnos a la espiritualidad un poco más auténtica. Perdón, auténtica. Ahí está, por no comer bien en los procesos de limpieza. Sí, ahora, en este proceso hacia el que estamos yendo, es decir, ¿qué más información les han dado? Porque yo creo que estamos en la era de la información y lo que más necesitamos es la información para que nosotros podamos hacer algo con esa información. Si tienen ustedes alguna otra información que les fue revelada mientras estuvieron allá, ¿qué sería? Bueno, dentro de los procesos que vamos a vivir se nos ha explicado ya de alguna forma cómo vamos a generar esa conexión con el real tiempo del universo, ¿no? De este tiempo desfasado que estamos viviendo. Nosotros a través de este conocimiento, de esta historia que se nos ha contado, sabemos de que hace algunos miles de años hubo una civilización que se llamaba la Lemuria. Sí. Ellos, pues, anteriores a los Atlantes, ¿no? Sí, digamos, anteriores y después casi paralelos, sí. Existieron paralelamente también. Pero ellos lograron un alto nivel de desarrollo espiritual, es la raza negra, la raza original y altísimos, ¿no? Y la base está en Mount Shasta, ahorita tiene la conexión de base en Mount Shasta, allá en California. Próximamente, producto de los cambios mundiales que van a suceder, pues en la Antártida, vamos a ver todo surgir, cuando se derrite el hielo, vamos a ver una civilización que estaba ahí afincada y que es justamente la Lemuria, ¿no? Entonces ellos lograron un alto nivel de desarrollo de la conciencia y se dieron cuenta que vivíamos en un tiempo alternativo, que vivíamos en esta especie de desfase y que intentaron reconectarse con ese real tiempo, crearon una máquina que le conocemos como el disco solar, ¿no? Una máquina que se conoce como el disco solar, pero como ellos lo hicieron de una forma, diríamos, aislada, pues se les interrumpió este proceso porque lo que se esperaba es que la humanidad enseñe a estos seres cómo conectarse con esas otras realidades. Entonces generaron una especie como de olvido colectivo. Te estoy hablando del mito de la Torre de Babel, ¿no? Donde se confundieron las lenguas. Entonces esta máquina que ellos construyeron, que permitiría conectarse con este real tiempo, fue fraccionada en 12 discos más pequeños y uno central que estaría ubicado en el mundo subterráneo, en estos retiros interiores de la Hermandad Blanca. Entonces en la Puebla de los Tallos existiría uno de estos discos, en el Paititi existiría otro disco, y así tenemos a lo largo de toda América y en diferentes partes del mundo distribuidos estos discos. Entonces lo que se nos ha explicado es que hasta el año 2012 estos discos están siendo accionados y se accionan con la presencia del ser humano. Y ahí nuestra presencia. Y justificación de ir pues, a estos lugares y pues activar estos discos de poder que pues estarían llevando a que se active, como podríamos decir, la máquina del tiempo que nos conectaría con el real tiempo del universo. Acuérdate que cuando los españoles llegaron al Cusco, pues se hablaba de que en el Cusco había un gran disco solar de oro, ¿no? Y que tanto lo buscaron los españoles, y que se cuenta la leyenda que Choquiauqui, uno de los hijos de Huayna Cápac, cogió todos sus tesoros, a los amautas del conocimiento, y se escondió en el antisuyo y se fue al Paititi o al Dorado y escondió este disco de oro, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Rumiñahui. Y también se habría ido pues a los Yanganates y ahí habría escondido varios de los tesoros, ¿no? Entonces hemos tenido como información de que ya a pocos años de la reconexión de los tiempos, que estaríamos hablando del 2012, pues el mecanismo, la herramienta o la máquina que va a actuar
para reconectar y generar ese impulso de conexión serían estos discos solares. Hay una historia increíble en Monte Shasta de un investigador que estuvo en unas cavernas y se encontró con unos seres, estoy hablando, creo que es de 1500 por ahí, y él, no recuerdo bien el nombre, pues se entró en un mundo subterráneo con unos seres vestidos de blanco y encontró un disco y dijo que era el disco del Tío. También en la laguna de Guatavita también se hablaba pues, ¿no? de dorado y de un disco de oro, y también se habla de un disco de oro en ¿cómo se llama? Ahí en el lago Titicaca. El lago Titicaca, que es impresionante que haya agua, sal en el lago Titicaca a la altura en que están lejos del mar, tengo entendido, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento energético del Ecuador en toda esta transición planetaria? Bueno, el Ecuador cumple un rol, igual que todos los países, un rol importante, ¿no? Nosotros hemos venido desentrañando, lógicamente porque es nuestro país, intentando entender qué es lo que el Ecuador, qué rol cumple dentro del concierto de las naciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hemos descubierto que bajo nuestro suelo existe toda una serie de túneles y galerías que guardan ciudades, como se llama, que son remanentes de la Atlántida, y que hay varios accesos de esas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Pumapungo en Cuenca, el Cajas, los Yanganates, qué sé yo, hay tantos lugares, un poco, inclusive el propio Mojanda, ¿no? Y que ahí hay bibliotecas de información que se guardan la historia de la humanidad. Entonces, Ecuador tendría que cumplir una especie como una función de liberar información y ser una luz en medio de la oscuridad a través de transmitir información, conocimiento que nos ayude a pues aclarar. Sí, porque la versión física de lo que es este país, el motivo por el cual fue designado el centro del planeta, siendo una línea ecuatorial que gira alrededor de todo el planeta, el Ecuador es el lugar en que mejor y más diversos hábitats hay en tan poquito espacio. Energéticamente y físicamente esto está haciendo una representación de algo a nivel superior mucho más grande, pero que bueno, ahora hemos sido nosotros bien ignorantes del asunto, porque imagínense en la mano de personas equivocadas. Ahora también hay una información que en un principio se nos comunicó a través de mensajes, de que del Ecuador iba a salir un conocimiento que hablaría de que aquí estuvo el origen de grandes civilizaciones. En un principio no entendíamos muy bien de qué se estaba hablando, ¿no? O sea, de que desde aquí, desde nuestro país, habían surgido grandes civilizaciones como los mayas, los aztecas. La Quetzalcóatl salió de aquí, de lo que yo sé. Y ahora, pues, una vez que hemos venido profundizando el misterio de la Cueva de los Tallos, pues nos hemos enterado de que Juan Morris estaba buscando el origen de la humanidad. Y él llegó acá al Ecuador justamente porque buscó aquí el origen de la humanidad. Él hablaba de que la cultura magiar es una de las culturas más antiguas. ¿Cuál es esta cultura? Estaba sentada en Hungría, ¿no? Y justamente en sus mitos y leyendas hablaban que venían de Mesopotamia, pero cuando se fue a Mesopotamia decían que no, que el origen de la gente de Mesopotamia, de Sumeria, estaría pues en la mitad del mundo, en el centro del mundo. Entonces buscó este pueblo en todas partes y lo encontró hasta que dijo, bueno, tengo que irme, lo único que me falta es irme a América. Entonces vino acá a Sudamérica, llegó a la Argentina y ahí se puso a investigar. Se puso a investigar donde el centro del planeta. Sí, se puso a investigar y encontró pues que en los mitos magiares se hablaba de un mundo subterráneo y de unas planchas metálicas donde se guardaban los anales de la historia de la humanidad. Entonces este señor se vino acá en el año 65 al Ecuador y se contactó con los indios colorados que hablaban magiar antiguo. No todos, pero sí por lo menos los caciques. Entonces los caciques se comunicaron con Juan Morris y se quedaron, no, pues ¿cómo puede este señor hablar magiar antiguo? Y él también corroboró. Entonces les habló de su investigación y de su teoría de que el origen de la humanidad, de los pueblos de la humanidad estarían aquí en el Ecuador. Entonces los indígenas le dijeron que efectivamente existían las cuevas y existía esa biblioteca metálica. Entonces les llevaron al oriente ecuatoriano para que se contacte con los jíbaros, o más bien dicho, correctamente dicho, los shuar. Los shuaras, cuando llegó Morris, hablaban magiar antiguo, una lengua muerta. Increíble, ¿no? Una lengua que ya no existe, o sea, ya no se habla. ¿Siguen hablando? Siguen hablando, pues el shuar es magiar. Así. Claro, entonces él les habló del mundo subterráneo y de las planchas metálicas, y los shuares dijeron que efectivamente el mundo subterráneo existía, y les llevaron a unas cavernas, pues, y él ya pues se metió más adentro. Los shuaras solo llegaban hasta ciertas zonas, porque hay otras zonas que son prohibidas para ellos, pero él, todo un aventurero, un hombre muy culto y además bien arriesgado, se metió más adentro y encontró su famoso hallazgo que habla de esta biblioteca metálica donde estaría guardada la historia de la humanidad.